welcome back to my channel. Today I'm gonna be doing this super beautiful vintage ladder. I'm gonna be using Dollar Tree items. I really hope you like it, and if you do, give me a big thumbs up. Also, if you are new here and you like DIYs, make sure to subscribe to my channel and hit the bell so you get notified every time I post a new video. Remember, here you can activate English captions if you need it, and if you want to see how I did this super beautiful vintage ladder, just keep watching. Hola mis amores y bienvenidos a mi canal nuevamente. Estoy muy contenta de que estés aquí una vez más conmigo. Para el día de hoy les tengo esta escalera que hice, es de madera y es al estilo vintage. Espero que te guste muchísimo tanto como a mí, y si es así, que me regales un bonito like. Además, que si eres nuevo por aquí y te gustan los DIYs, te suscribes a mi canal si aún no lo has hecho y que actives esa campanita de notificaciones, porque tu teléfono te va a estar notificando cada vez que yo subo un nuevo video. Recuerda, también puedes activar aquí los subtítulos en inglés si los necesitaras, y si quieres ver cómo hice mi escalera en el día de hoy, solo quédate viendo. Para comenzar nuestro proyecto vamos a utilizar 4 paquetes de reglas, serían 8 reglas en total, porque cada paquete pues me trae 2. Voy a comenzar a quitarle esta parte que es en plástico, que es donde dicen todos los numeritos de la regla. Es súper fácil de quitar, y una vez las hayas quitado vas a quedarte con 2 partes de la regla, una que es súper lisa y la otra, que fue donde le quité estas partecitas de plástico, tienen como un pequeño tape, y realmente en las reglas cuando se lo quité se me quedó el tape, así que voy a utilizar mi regla por el otro lado, en la parte que es lisa, para evitar que se me vaya a dañar mi proyecto por tener tape en esa parte. Ahora tengo que unir 2 reglas. Para unirlas puedes hacerlo de esta manera, que los 2 boquetitos queden para el mismo lado, o puedes colocarlas que un boquetito quede en uno extremo, para así poder con ese boquetito colgarla de la pared, si es que esa es tu idea, de colgar tu escalera en la pared. Para poder unir ambas reglas voy a estar utilizando este popsicle stick, es en el tamaño más grueso que viene, y voy a utilizar pega caliente también para ello. Debes verificar que tus reglas queden lo más pegaditas y derechas posibles. Debes hacer 2 reglas largas en total, estos van a ser los soportes de tu escalera. Vas a colocar tus reglas tratando de formar una V, y luego con las otras 4 reglas que te quedan vas a colocarlas más o menos donde es que quieres cada una de ellas, que van a ser como si fueran tus escalones. No las estoy colocando derechas, las estoy poniendo como viraditas, y una vez tenga más o menos donde quiero cada una y cuánto debo cortar de ellas, con un lápiz y otra regla voy a estar haciendo una línea donde es que quiero cortar cada regla, y unas deben quedar un poco más largas que las otras. Para cortarla voy a utilizar una sierra, es de Dollar Tree, solamente me cuesta $1, no es la mejor sierra que hay, pero la verdad es que sí me brega para este proyecto, porque la madera que estoy usando pues es bastante delgada. Una vez haya cortado todas mis reglas, voy a estar ubicándolas nuevamente en la escalera, y las que son más largas tienen que quedar en la parte de abajo y las más cortitas tienen que estar en la parte de arriba. Para pegarlas voy a utilizar también pega caliente, la verdad es que queda bastante fuerte haciéndolo así, o puedes utilizar pega para madera. Voy a estar pegando cada una de ellas, pero nunca las voy a estar colocando totalmente derechas, quiero que cada una me quede virada como en diferentes direcciones. Una vez las haya pegado todas, ya puedo comenzar a pintarlas. Voy a utilizar esta pintura para madera en color Dark Walnut, y utilizo siempre una esponjita para poder aplicarle la pintura. Cuando voy a pintar me voy a enfocar primero en todas las orillitas, en todas las esquinitas y los bordes que tiene la escalera, para que no se me vaya a quedar ninguno de ellos al final. Una vez hayas pintado toda tu escalera, debes utilizar un pañito o una servilleta para poder quitar todo el exceso de pintura que tenga tu escalera. Y así como se estaría viendo la escalera, la puedes pintar por el frente y por atrás, tal como hice yo. Ahora voy a utilizar mi Waverly Chalk Paint en color blanco. Voy a comenzar con una esponjita a resaltar un poco los bordes. Y algo que me encanta de esto es que estoy aplicándole color blanco, que el contraste es bastante fuerte,
pero como el color que le di en marrón todavía está un poco húmedo en la madera, el blanco va a terminar cogiendo una tonalidad como un poco grisácea y se ve precioso. Así que si quieres hacerlo de esta forma tú también, te recomiendo que apliques la pintura blanca cuando tu madera todavía está un poco húmeda por la pintura en marrón que le diste. Voy a utilizar esto que se le llama una corona de sauce. Es como si fueran muchos palitos de madera unidos, así que voy a tratar con mucho cuidado de desarmarla y que se me rompa lo... Voy a comenzar a colocárselas a mi escalera y verificar dónde es que quiero exactamente que queden. Van a hacer la función como si fueran de una enredadera en mi escalera, solo que serían de ramas. Para pegarlas puedes utilizar pega caliente y yo te recomiendo que mientras las estés pegando le puedes colocar en lo que es la parte de atrás solamente para tratar de que se queden mucho mejor. Puedes utilizar un popsicle stick y utilizas bastante pega caliente. Esto te va a ayudar a que las ramas se queden en ese lugar exactamente donde quieres y que no se vayan a salir. La técnica que utilicé es básicamente tratar de enredar las ramas, que todas se vean en diferentes direcciones. Algunas las coloqué bastante largas y otras solamente pegué pedacitos pequeños en la escalera. Una vez haya terminado de pegarle todas las ramitas, voy a utilizar este letrero que dice Welcome. Voy a estar quitándole las flores que tienes y el arco que tiene en la parte de arriba. Una vez tenga la palabra Welcome solamente, voy a estar pintándola con mi pintura en spray en color Metallic Silver. Una vez se haya secado mi letrero de Welcome, voy a estar pegándolo en mi escalera. Verifica bien dónde quieres que esté ubicado. Voy a utilizar pega caliente. Luego decidí que quería los bordes del letrero que tuvieran algún detalle, así que voy a estar aplicándole con una esponjita pintura marrón en todos los bordes. Y esto lo que va a hacer es darle un aspecto un poco más antiguo. Una vez esté pegado tu letrero y seco, así es como se estaría viendo. Para decorar tu escalera, si quieres que sea de verano, puedes utilizar caracoles. Pero la mía quiero que quede bastante neutral, cuestión que yo la puedo utilizar todo el año. Así que voy a estar pegándole estas hierbitas que yo los saqué de un ramo que venden en Walmart y ya los tenía en mi casa. Voy a pegarle especialmente en lo que son las esquinitas de la escalera. También le puedes colocar flores si deseas. Y le quise pegar también una suculenta al lado de lo que es la palabra Welcome. Tú puedes pegarle los colores y las flores que tú desees a tu escalera, va a depender con la decoración que estés utilizando en tu hogar. Y así es como quedaría el resultado final de la escalera. La puedes colocar tanto en la pared como encima de una superficie. Me gusta muchísimo cómo se ve este distress look en la madera. Espero que a ti te haya gustado este proyecto tanto como a mí. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Te las voy a estar dejando aquí en pantalla. So guys, this is the end of the video. I really hope you like it. Thank you so much for watching. If you like it, give me a big thumbs up. Subscribe to my channel. Comment down below what do you think about this video. And share this video with all the people you can. Bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y gracias por haberlo visto. Si te gustó, por favor regálame un bonito like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Comenta en la parte de abajo qué tal te pareció el video en el día de hoy. Y comparte este video con todas las personitas que puedas. Guys, remember, I see you this Thursday with a new DIY. Mis amores, un beso gigante. Recuerda que nos vemos este jueves con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación.